Vamos a leer Oseas capítulo 2, versículo 14 en el nombre de Jesús para estar predicando el mensaje titulado Dios te atrae, pero tú decides si quedarte. Dios te atrae, pero tú decides si quedarte. Y Oseas capítulo 2, versículo 14, dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Mira lo que Dios dice en Oseas capítulo 2, versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En este mensaje quiero compartir una de las grandes obras de Dios, la cual es atraernos a Él. ¿Y qué significa la palabra atraer? La palabra atraer significa traer hacia sí. Dios en esta parte de la palabra de Él, en Oseas capítulo 2, versículo 14, nos habla acerca de esta obra que Dios hace en la vida del ser humano, acerca de atraerlo al desierto para hablarle a su corazón. Dios te atrae, pero tú decides si quedarte. En esta parte encontramos a Dios hablar acerca de su pueblo Israel. Hoy Dios nos habla a nosotros. En aquel entonces, cuando Dios le hablaba, le daba un dato muy importante a través de Oseas y le habló de desierto. Nosotros sabemos que desierto significa proceso, que desierto significa escasez, que desierto significa problema. Y podemos llegar a la conclusión de que Dios estaba hablando de que yo te voy a llevar a la escasez, yo te voy a llevar al problema, pero en el problema yo voy a hablar a tu corazón. Es decir, que hay una bendición en el desierto al cual Dios nos lleva. Esta es una gran verdad, hermano, es un código que nosotros debemos tener presente. Dios se encarga de llevarnos al desierto, pero es para hablar a nuestro corazón. Dios se encarga de atraernos a Él, pero la decisión de quedarnos en Él la debemos tomar nosotros. Dios se encarga, hermanos y amigos, de conducirnos hacia Él. Dios se encarga de llevarnos, de movernos de donde nosotros estamos a Él, pero la decisión de quedarnos allí la debemos tomar nosotros. Dios no puede tomar la decisión por usted, de usted quedarse en Él. Esa decisión la tienes que tomar tú. Y muchas personas aún no han comprendido que la decisión de quedarse la deben tomar ellos. Muchas personas desconocen que la decisión de quedarse en Dios debe ser tomada por ellos mismos. Y esto es tan importante que lo sepamos, porque ni siquiera Dios puede decidirse por usted. Yo no me puedo decidir por usted. Jesucristo no se puede decidir por usted. Dios no se puede decidir por usted. Absolutamente nadie. No puede un pastor decidirse por usted. No puede absolutamente nadie tomar esa decisión de usted quedarse en Dios por usted. Solamente usted tiene la potestad para poder tomar esa decisión. ¿Y por qué es tan importante que conozcamos esto? Porque cuando conocemos que la decisión de quedarnos en Dios somos nosotros que la tomamos, nos decidimos. Pero si desconocemos que la decisión de quedarnos en Dios no la tomamos nosotros, la debemos tomar nosotros. Si desconocemos que somos nosotros que tenemos que tomarla, estaremos esperando que alguien la tome por nosotros. De ahí es el caso que muchas personas dicen: yo voy cuando Dios me toque, porque ellos están esperando que Dios se decida por ellos. Por eso es tan importante conocer que la decisión de quedarnos en Dios la debemos tomar por nosotros. Ahora, la función de Dios, el trabajo de Dios, la obra de Dios es conducirte hacia Él, es traerte hacia Él, es llevarte hacia Él. Y cuando Dios dice en Oseas capítulo 2 versículo 14, que es el texto bíblico central de esta prédica,
Dice que Dios nos lleva al desierto y allí habla nuestro corazón. O sea, que cuando Dios nos lleva al desierto, ¿verdad? Es para hablar a nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es tu desierto? ¿Qué desierto tú estás pasando? Quizás tu desierto sea la escasez. Quizás tu desierto sea un problema de salud. Y Dios permite eso en tu vida, no porque Dios ame eso. No, pero Dios te ama a ti, no afligirte. Incluso Lamentaciones capítulo 3 versículo 33, la Biblia enseña muy claro que Dios no se complace en afligirnos. Mira que dice Lamentaciones 3 versículo 33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Pero Dios permite que seamos afligidos y que nos veamos en diversos problemas, porque cuando nos metemos en problemas, ahí es que nosotros buscamos a Dios, y Dios sabe que lo mejor para nosotros es Él, y su amor es tan grande para nosotros que en ocasiones Él nos lleva al desierto para que nos decidamos en el desierto quedarnos en Él. No es que Dios, hermano, permite los problemas en tu vida porque eso es lo que Dios ama. Dios no ama meterte en problemas, ni que a tu casa llegue problema, ni que tú estés metido en un problema, ni que tú estés entristecido. Eso Dios no lo ama. Eso a Dios le duele. Ahora, Dios te ama a ti y por eso te lleva al problema, porque naturalmente nosotros hemos adaptado una maña de que solamente buscamos a Dios cuando estamos metidos en problemas. Entonces por eso es que Dios permite que los problemas lleguen a nuestras vidas, porque si solamente le buscamos cuando estamos atravesando un problema, cuando estamos atravesando una adversidad, cuando llega el momento de escasez, cuando llegan los momentos difíciles y ahí buscamos a Dios, entonces de esa manera es que Dios nos va a atraer. Cuando vemos el obrar de Dios, hermanos y amigos, nos damos cuenta cómo de diferente manera Dios atrae nuestras vidas a Él, y casi todas están ligadas al dolor. ¿Y por qué razón? Porque por medio del dolor, hermano, es que nosotros vamos a Dios. Si usted analiza, no he visto la primera persona que porque le hayan dado una buena noticia venga a Dios. Y si la hay, son muy pocas, y todavía no me he encontrado con esa. Pero sí estoy cansado de ver personas, yo soy la primera, buscar a Dios cuando le dan malas noticias, cuando la situación aprieta, cuando entran en los momentos de escasez. Hermano, yo vine a Dios porque no aguantaba más. Era tan grande el dolor de mi corazón que cuando se me habló de Cristo, yo vine a Cristo. Entonces, nosotros hemos adaptado esa maña. No venir a Dios porque las cosas estén bien, sino cuando están mal. Por eso, cada vez que vemos el obrar de Dios, que es de diferentes maneras, con la finalidad de atraernos a Él, está ligado al dolor. Y vamos a ver esto bíblicamente. Cómo las personas que fueron atraídas a Dios, vamos a ver por qué fueron atraídas a Dios. Lucas capítulo 8, versículo 43. Ahí está, hermano, la historia tan famosa que es la historia de la mujer del flujo de sangre. Hemos conocido de esta historia, pero vamos a ver por qué esta mujer llega a Cristo. Dice la palabra que padecía de un flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. En el versículo 44, mira qué detalle dice la Biblia, que ella se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Mira qué detalle da la Biblia, que ella se acercó. Ahora, ¿por qué se acercó? Por esa aflicción que había en su alma, en su corazón, en su vida, desde hacía 12 años. Ese problema que a ella llegó, me atrevo a decir que Dios lo permitió para que cuando Cristo estuviese pasando por ese lugar, dirigiéndose a la casa de Jairo, esa mujer se acercara a Jesús. Porque me atrevo a decir también que si esa mujer hubiese estado bien, en ese momento no hubiese ido a Cristo, ni siquiera le hubiese puesto asunto a Jesús.
Entonces, vemos cómo Dios permitió el problema en la vida de esta mujer para atraerla a Él. Y vuelvo y repito, hermano, no porque Dios desee, ni anhele, ni ame, ni se complazca llevarnos a problemas, ni llevarnos problemas, sino porque tendemos a buscar a Dios cuando se presentan los problemas. Y en ocasiones hay gente que ni en los problemas. Por eso hay creado una sed espiritual en el vacío, en el corazón del hombre, o un vacío en el corazón del hombre, el cual también ha sido un medio para Dios atraer a la humanidad a Él. Juan capítulo 4. La mujer samaritana, dice la palabra que ella estaba buscando agua. Allí Cristo le ofrece el agua que podía quitar la sed. Y el que bebía de esa agua, Jesús le dice a la mujer samaritana, no iba a volver a tener sed jamás. Pero no quiero resaltar el agua que Cristo estaba ofreciendo, sino la sed que tenemos nosotros de esa agua. Y de esa manera somos atraídos a Dios por medio de esa sed que tenemos de esa agua que es Jesucristo, el cual dijo, el que bebe de esta agua que yo le doy, de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando hablamos de que tenemos sed de Cristo, no estamos hablando de una sed física, no estamos hablando de una sed que es producida por la falta de agua o porque se haya hecho mucho ejercicio y se necesite agua, sino una sed espiritual que hay en nuestro ser, la cual no se puede saciar, que no se puede calmar con nada de lo que existe, nada de lo que existió, ni nada de lo que existirá, solamente con Jesucristo. Y podemos ver el caso del rey David. El rey David era un hombre que tenía demasiadas posiciones económicas, hombre que tenía todo lo que quería su corazón. Y en el Salmo 42, versículo 2, dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Subraye que él dice, vendré. ¿Cuándo vendré? Para que usted vea lo que yo le estoy diciendo, que Dios atrae nuestras vidas a Él por medio de la sed espiritual. Esa sed que Dios permite que esté en nosotros de Jesucristo, nos hace venir a Cristo, nos hace ir a Jesucristo. Por eso el salmista David dice, ¿cuándo vendré y me presentaré? Alabado sea Dios. Es decir, que Dios no solamente por medio de los problemas nos atrae a Él, sino que también por medio de la sed espiritual que hay en nuestras almas, que hay en nuestro corazón, somos atraídos por Dios hacia Jesucristo. También, hermanos, en la angustia, muchas veces Dios utiliza la angustia como el medio de atraernos a Él. Por eso el salmista David en el Salmo 18, versículo 16 dijo, en mi angustia clamé al Señor. Mire qué detalle, hermano, tan hermoso, cómo la Biblia nos está enseñando que cuando David estaba en angustia, él clamó a Dios, lo que nos da a entender que por medio de la angustia nosotros clamamos a Dios, o sea que Dios nos atrae cuando nosotros estamos en angustia. Yo no sé si usted ha pasado un momento en el cual usted se ve ligado a la angustia y lo único que usted piensa, Dios, Jesús, clamaré, porque Él me puede escuchar y Él me puede ayudar. Dios permite la angustia en tu vida, no porque Él así lo quiera, ni porque eso le complazca, sino porque cuando tú te ves en angustia, eres atraído. También Dios, hermano, nos atrae a Él por medio de la opresión y la aflicción. Y cuando Dios habla con Moisés en el libro del Éxodo, dice la palabra que en el versículo 7 del capítulo 3, Dios le dice a Moisés, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor. Ahora, mira qué dice la parte final de el versículo 7, Éxodo capítulo 3. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias.
Hermano, Dios permitió que el pueblo fuera afligido por los egipcios para atraerlo a Él. Ahora, si el pueblo no hubiese sido oprimido, si el pueblo no hubiese sido maltratado por los egipcios, si hubiesen creado en su mente que no hubiesen estado necesitados de Dios. ¿Cuántas personas no vemos hoy en día que se creen que no están necesitados de Dios porque no están pasando por un momento de aflicción? Porque tienen la nevera llena, porque tienen el vehículo que quieren. Se hacen creer que no necesitan de Dios, y en sí no es así, porque todos, sea rico, sea pobre, sea lo que tienen problemas como lo que no tienen problemas, todos necesitamos de Dios. Hermanos, cuando somos oprimido o afligido, veámoslo como un atraimiento que Dios nos está haciendo a su presencia. Y estamos hablando de varias formas de cómo Dios nos atrae a Él. Y hemos visto que por medio del dolor, la mujer del flujo de sangre fue atraída a Jesús. Hemos visto cómo la mujer de Samaria, la samaritana, fue atraída por esa sed espiritual que había en ella a Cristo. El salmista David, cómo fue atraído a Dios por medio de esa sed espiritual que en él había. También, hermanos y amigos, cómo en la angustia el salmista David fue a Dios, y cómo el pueblo clamó a Dios y fue a Dios por causa de sus exactores y sus angustias. Pero también, hermano, un punto que no se nos puede quedar, que Dios, este Dios lo usa mucho, es la tristeza. Yo no sé, hermano, pero yo creo que todo el mundo se ha visto en momentos tristes. Y creo que los momentos que más nos vemos ligados son esos momentos tristes. Mire, la historia de la madre de Samuel, la historia de Ana. Ana fue una mujer, hermano, que por la tristeza que había en ella, al ella ser estéril, eso causó una tristeza, hermano, en ella tremenda. Hasta el extremo que esa tristeza hizo que ella orara a Dios y llorara abundantemente. Pero vemos que esa tristeza o esa esterilidad que en ella había fue la mejor bendición que a ella le pudo haber pasado, porque eso a ella la llevó a Dios. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Mira, hay situaciones que tú te has visto en ella, situaciones difíciles. Hay momentos dolorosos que tú has tenido que enfrentar. Y esos momentos Dios lo ha permitido para atraerte a Él. Y en esos momentos tú buscas de Dios y te arrepientes de tus pecados y te conectas con Dios y ya comienzas a ser creyente. Y esos momentos difíciles que tú tuviste que atravesar fueron bendiciones, porque te llevaron a Dios. Los momentos más difíciles que nos llevan a Dios son bendiciones, porque son propulsores que nos suben a Dios. Y Dios es quien permite eso para que usted venga a los pies de Jesús. Vamos a una pausa musical y luego de la pausa seguimos con el tema. Estamos hablando hoy el mensaje titulado Dios te atrae, pero tú decides si quedarte. Bendiciones y volvemos en breve. Mantén tu sintonía. Que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará.
Bendiciones, hermanos, gracias por mantener la sintonía. Tú escuchas en este momento Radio Dios Altísimo y estamos compartiendo el mensaje titulado Dios te atrae, pero tú decides si quedarte. Hemos visto varios puntos de cómo Dios nos atrae hacia Él, en los cuales quiero resaltar que Dios nos atrae por medio de los problemas, por medio de la angustia, por medio de la tristeza, por medio de la aflicción, por medio del dolor. Pero quiero llegar a un punto muy importante, porque ya he detallado cómo Dios nos atrae a Él. Ahora, el punto muy importante que quiero tratar es que el quedarnos allí nos corresponde a nosotros. Yo sé que usted que me escucha, o que me está viendo, ha venido a Dios por un problema. Yo sé, estoy seguro que sí. Que en tu casa, tu matrimonio, ha venido un problema que te ha hecho dar rodilla. Ahora, cuando diste rodilla, te quedaste en Dios. Y quedarse en Dios es rendirse a Él. Quedarse en Dios es seguir nuestras vidas de ahí en adelante con Él. Es muy normal que nosotros, cuando vamos a Él, cuando somos atraídos por Él, a Él los abandonamos. Es muy natural en nosotros. Y es un gran error. Porque Dios nos atrae para que nos decidamos. Dios nos atrae a Él con la finalidad de que nosotros nos arrepintamos ahí, nos quedemos a Él y ya continuemos de ahí en adelante nuestras vidas con Él. Por eso hoy quiero decirte, Dios se ha encargado de atraerte a Él, pero la decisión de tú quedarte en Él la tienes que tomar tú. Porque ni Dios, ni yo, ni Jesucristo, ni ningún pastor, ni ningún evangelista, ni tu madre, ni tu padre, ni tu esposa o tu esposo pueden tomar esa decisión. Solamente tú tienes que tomar la decisión tuya, porque es decisión tuya quedarte en Dios. A Dios no le corresponde esa parte. Ya Dios hizo la parte de Él, que fue morir en la cruz del Calvario y atraerte a Él. Ahora te corresponde a ti quedarte en Él. Para que no siga llegando problemas a tu vida. Y lo digo un poquito riéndome, porque los problemas llegan, hermano, a nuestras vidas, permitidos por Dios para que busquemos más de Dios. Porque es que buscamos a Dios cuando tenemos problemas. Incluso el Salmo 78, versículo 34, esto lo dice claritico. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Y cuando dice que Dios lo hacía morir, no era literalmente, sino que Dios permitía problemas en ellos. Es una manera de David expresar que Dios algo hacía para que ellos se viesen en problemas. Y tú eres así. Solamente vas a buscar a Dios cuando tengas problemas. No te vas a quedar en un problema de eso. Quédate en un problema de eso. Que eso es lo que Dios quiere. Que tú en un problema de lo que Dios te presente, tú vienes y ora, Señor, yo quiero que usted solucione este problema, pero me quedo, te sirvo. Desde este momento en adelante, yo sigo mi vida contigo. Y si tú hoy que me escuchas tienes un problema y has conectado con este mensaje, has conectado con esta predicación, tienes un problema y viniste buscando una solución, quédate. Quédate, porque Dios quiere que te quedes. Dios quiere que te quedes en Él. Mira, Bartimeo, en el libro de Marcos capítulo 10, dice la palabra que aquel ciego cuando recibe la vista seguía a Jesús. Él siguió a Cristo, se quedó. Tenía un problema, Dios se lo solucionó, él se quedó en Dios. Pero también la Biblia habla acerca de 10 leprosos que Jesús sanó de su lepra y que solamente uno de esos 10 regresó atrás y 9 se fueron. Eso representa
Personas que tienen un problema, vienen a Dios, Dios se lo soluciona y se van. Eso está en Lucas capítulo 17, la historia de los 10 leprosos. Lo que Dios quiere es que usted, que me está escuchando, que me está viendo, se quede en Él. Y que usted, ya cuando venga, no se vaya. Amén. Así que Dios te bendiga de una manera muy especial. Gracias por estar conectados con nosotros. Esta es tu emisora Radio Dios Altísimo. Y este mensaje estará disponible en nuestro podcast. Estará disponible en varios minutos, si Dios así lo permite. Y agradecemos por tu sintonía. Te puedes compartir este mensaje, puedes compartírselo a un amigo. Y será de bendición que usted nos ayude a llegar a una vida más. Porque así nos estará acompañando a llevar el Evangelio de Cristo a una persona más. Dios te bendiga y gracias por tu sintonía. La paz de Dios sea contigo en el nombre de Jesús. Saludos para nuestro hermano Elmer Osorio, también para Giancarlo Fretebrito, también para Xiomara Peña, que dice buenas palabras. Dios lo bendiga. Dios también te bendiga, Xiomara, y a tu familia de una manera muy especial, y a cada oyente Dios lo bendiga, y a sus familiares también. Bendiciones de una manera muy especial. Que Dios me lo bendiga a todos y gracias por su sintonía. Bendiciones. Nos vemos ya en la próxima.